Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Uldray Tejeda del curso Colombia en el contexto local y hoy les hablaré acerca de la discriminación de género en el ambiente laboral por los estereotipos creados alrededor de la feminidad, en donde analizaremos un problema localizado, aparentemente personal, así como los riesgos sociales y las situaciones globales internacionales y grandes empresas comerciales privadas que logran impactarnos en nuestras prácticas personales o íntimas en nuestra vida cotidiana. En nuestra sociedad generalmente percibimos este problema de discriminación de género en el ambiente laboral, especialmente hacia las mujeres, lo cual representa grandes desventajas en el mundo del trabajo, siendo a su vez que les pagan menos que a los hombres, incluso cuando éstas hacen lo mismo. Generalmente suelen excusarse de que no las contratan por diversos motivos, ya sea porque son menos productivas o están menos educadas. De esta forma, dichos empleadores se excusan, por ende estas excusas se enfocan en prácticas discriminatorias, prácticas de conducta, normas sociales que las conducen a empleos peor remunerados y que imposibilita el progreso de las mujeres en su trayectoria laboral. Esto es sorprendente cuando es el caso en el que dos empleados idénticamente productivos reciben compensaciones diferentes solamente por su sexo. Tal es el caso de un caso famoso ocurrido en Estados Unidos, en el que se analizó las audiciones con el fin de seleccionar músicos en la orquesta, y evidentemente las mujeres tenían una probabilidad mucho menor de ser elegidas a causa de su identidad y de su sexo. Asimismo, tal es el caso de estudios similares ocurridos en Perú y en Francia, donde investigadores, para realizar un experimento, enviaron hojas de vida falsas que eran idénticas. Lo único que cambiaba era el sexo del candidato, y comprobaron que cuando se trataba de un hombre la probabilidad de respuesta por parte del empleador era mucho mayor. En nuestra sociedad están arraigados patrones de comportamiento y normas sociales erróneas que son infundidos desde niños y que eso se transmite de generación en generación. Por ejemplo, evidentemente las niñas por su identidad de género pueden creerse menos capaces que los hombres al asumir posiciones o roles de liderazgo y adelantar tareas académicas. Dichos estereotipos se pueden convertir en profecías autorrealizadas, pues se cree, se percibe que la niña ve las matemáticas que son cosas de hombre. Por ende, no tiende a esforzarse en la clase de cálculo, ni mucho menos aspirar a ser ingenieras. Un estudio psicológico reciente analizó el mercado laboral y a través de numerosos experimentos muestran que las mujeres son más adversas al riesgo, tienen menor preferencia por ambientes competitivos y generalmente son menos dadas a sobreestimar sus capacidades, sus habilidades, a diferencia que los hombres. Y esto se origina porque desde niño se les infunden patrones psicológicos falsos. En América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en equidad de género, pero pese a los esfuerzos, aún la tarea no se ha concluido. Aún existen grandes desventajas en el mundo laboral y el combatirlas requiere de normativas y reglamentos regulatorios educativos y culturales que promuevan una equidad de género en ambientes laborales. Y esto se logrará cuando se realicen cambios significativos en la crianza de los niños. La discriminación en los procesos de selección es una lacra que afecta en mucho mayor medida a las mujeres más que a los hombres. Un estudio del Observatorio Social de CAISA, publicado el año pasado, reveló que tras enviar el mismo currículo a las candidatas se les llama un 30% menos que a ellos. Además, en algunas entrevistas se somete a las aspirantes a preguntas que poco tienen que ver con su desempeño profesional, y ello también ha sido declarado por la justicia como una actitud discriminatoria. En el 2014, el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias condenó a ENAS, que es una empresa, en este caso es una empresa pública española, construida en sociedad anónima que gestiona los aeropuertos de interés general en España, condenó a ENA por haber planteado a una candidata cuestiones personales y familiares ajenas al trabajo, como su estado civil o su voluntad de tener hijos. Además, le advirtió de que la empresa no quería contratar a alguien que fuera a cogerse una baja por maternidad.
Al margen de casos como el descrito, no obstante, es difícil encontrar en el sector privado sanciones por discriminación en las entrevistas o procesos de selección. La principal razón es que la compañía no suele justificar el motivo por el cual se eligió el candidato frente a otros. Y en el caso de que lo dé, es raro que admita que sea guiado por el físico o el sexo, porque se sabe que se expone a consecuencias de tipo legal. Realizando un análisis, analizamos evidentemente que las mujeres no han participado en el mundo laboral y económico del mismo modo que lo han hecho los hombres, sino por el contrario. Se observa que a lo largo de la historia que se ha generado y reproducido determinados rasgos en relación a la situación laboral de ambos sexos que generan diferencias laborales importantes entre hombres y mujeres. Generalmente se tiene estigmatizada a la mujer a cumplir roles específicos que no ocupan al mismo tiempo ni la misma forma, a diferencia de los hombres. Entonces, de este modo se evidencia que las mujeres quedan en una situación de desventaja muy importante que acarrea desigualdades e injusticias sociales graves.